No dejes que nadie te convierta en un fósil. Para nadie es un secreto que el enemigo de la justicia, desde los albores mismos de la humanidad, ha buscado la manera de cómo eh, quitar, de atrofiar la imagen de Dios en la vida del hombre, de ese ser creado a su imagen que el Señor, por su gracia, nos permitió tener. La imagen de Él en nuestras vidas. Y el enemigo, como es caído, como perdió su posición delante de Dios, al ver que nosotros fuimos posicionados y creados a la imagen, vino al huerto, pudo atrofiar, pudo engañarnos, pero el destino final de Satanás es fosilizarnos. Es un término que uso para dar a entender cómo el enemigo de la justicia quiere que desaparezca el plan, el diseño, el trato de Dios en la vida tuya. Un fósil es una especie que una vez tuvo vida, pero que hoy solamente se encuentran los restos eh, y los que trabajan en las excavaciones buscando precisamente fósiles, buscando encontrarse con la prehistoria, pues dan al trate con algunos elementos que le llaman fósiles. Y traigo esto porque el enemigo también en el sentido espiritual quiere fosilizar a los hijos de Dios, a las personas que Dios ha llamado, sean creyentes, líderes, ministros o cualquier persona que tenga un ministerio, que tenga vida espiritual. Satanás, como el enemigo de la justicia, ha tratado de fosilizarnos, de estancarnos, de desaparecernos desde los albores mismos de la humanidad, de la misma creación de Adán y Eva. ¿Qué busca el enemigo? Contigo. Destruir tus sueños, eh, destruir el propósito de Dios en la vida tuya. Cada vez que tú te levantas con un sueño, con una meta, Él va a tratar de neutralizar, va a tratar de opacar, va a tratar de que no se realice aquellas cosas que son buenas para ti y tu familia. De modo que si también eres un, una persona de ministerio o de liderazgo en cualquier escenario, va a tratar de destruir eso para hacer lo que yo le llamo, el tema que te estoy tratando, de convertirte en un fósil donde haya que escalvarte para poder encontrar. O sea, de manera que estoy hoy diciéndote que no permitas que Satanás, el enemigo de la justicia, no solamente él, sino ninguna circunstancia, ninguna persona, ningún elemento, ya sea literal, emocional, espiritual, te lleven a la fosilización. Oye, lo dije bien. Es una forma de animarte para que no importa en el estatus que te encuentre, puedas levantarte. Hay muchas personas que el enemigo ha enterrado su ministerio, su llamado, a tal punto que hay que buscar, hay que hacer una excavación para encontrar aquellos que en un momento fueron en sus vidas, para encontrar ese hombre, esa mujer de impacto, de unción, de carisma, de liderazgo, de ministerio, de aporte a la sociedad, de aporte a la comunidad. Pero han venido, el enemigo aprovecha circunstancias para que tú no seas y no cumplas específicamente con el diseño que él ha trazado para tu vida. Quiere fosilizar tu visión, reitero, tus metas. Entonces te quiere mantener en un círculo donde tú no puedas levantarte, no puedas levantarte para nada. Yo conozco muchas personas que están fosilizadas. ¿En qué sentido? Conozco ministros con talento, con gracia. Una vez fueron levantados y una vez fueron elevados a niveles de ministeriales y de servicio, pero hoy por alguna circunstancia están pasando
por un proceso de mortandad, de frialdad, de depresión y un sinnúmero de cosas que el enemigo usa para mantenerlo en el contexto que le estoy llamando, mantenerlo fosilizado. Entonces, conozco muchas personas caminando en esa realidad tan lamentable. Entonces, buscar destruir la imagen de Dios en tu vida, no creo que podrás. Buscar destruir tu reputación, tu imagen, afectarla, es un elemento que al enemigo le conviene porque así tú personalmente puedes sentirte destruido, tú personalmente puedes sentirte que no puede hacerlo. Sin embargo, es una trampa de Satanás para mantenerte estancado. Satanás va a tratar de fosilizarte, como lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recuerden, le estoy hablando que desde el huerto del Edén, desde el mismo huerto del Edén, Satanás ha querido fosilizar, quiso quitar la gracia de Dios sobre el hombre. Pero históricamente, cuando Dios llamó a la descendencia de Abraham, el enemigo quiso desaparecer esa línea de restauración espiritual que iba a traer al mundo a través de un hombre llamado Abraham. Pero el enemigo trató, no te puedo decir que el enemigo lo llevó a Egipto, Dios lo diseñó así, así lo dice su palabra. Pero sí el enemigo trató de en Egipto fosilizarlo, que murieran en la esclavitud y que murieran en un ambiente donde no pudieran ser nación. Pero ¿qué hizo Dios? Lo sacó con manos fuertes, con mano poderosa, y no permitió que el imperio del momento lo llevara a vivir en una vida totalmente desviada de los planes y el propósito que Dios tenía como nación para ellos. Después de eso trató de fosilizarlo, llevándolo al exilio, y fueron exiliados a Babilonia. Después vinieron los medos y los persas, después vinieron los griegos, y por último vino el imperio romano y trataron de destruirlo a tal punto que hasta el Mesías pudieron quitarle la vida, pero todo estaba en el programa del Señor, tratando de fosilizarlo. Pero ¿qué pasa? La palabra dice en Ezequiel 37 que Dios le mostró a Ezequiel la condición espiritual que estaba la nación. ¿Y qué le mostró? Casi un fósil. Digo casi porque todavía estaban ahí y se veían los huesos, y los fósiles ya están más metidos en una condición más deteriorada, que se puede encontrar de las piedras y en algunos lugares apenas detallitos, cosas muy mínimas, microscópicas. Pero casi fosilizado fue la forma como Dios le mostró a Ezequiel a su pueblo en la condición que estaba. Un valle de huesos secos, a tal punto que cuando Dios le preguntó a Ezequiel que si esos huesos podrían vivir, Ezequiel le dijo, bueno, solamente tú lo sabes. Porque estaban en una condición tan deteriorada que Ezequiel dijo, bueno, humanamente no se puede levantar esos huesos. Esos huesos, en esos huesos estaba representado la nación de Israel, Israel como nación, Israel y la vida espiritual de la nación. Entonces Ezequiel le mostraron la nación y la vida espiritual y vio un valle de huesos secos. Pero Dios tenía dos recursos para evitar la fosilización de la nación. Le dijo, yo te tengo a ti tres. Primeramente tenía un profeta que le diera la palabra, y número dos, tenía la palabra. El Señor le dijo a Ezequiel, habla a los huesos, y mientras le hablaba la palabra de Dios, los huesos, esa fosilización se detuvo. La fosilización se detuvo, porque cuando la palabra de Dios entró a la vida de estas personas, de la nación, y entendieron el mensaje profético, entonces dice la palabra que los huesos comenzaron a juntarse y nacieron tendones y nació piel, dando a entender el efecto de la palabra de Dios
en la vida de las personas, aún estén muertas en pecado, muerta espiritual, muerta en lo más feo que se pueda imaginar. Entonces la palabra tiene un efecto en el proceso de conservación de nuestras vidas. Y después de eso usó el otro elemento, y es el elemento del, yo le llamo elemento, para usarlo de esa manera, lo que es el espíritu. El Señor le dijo, dile al espíritu, ya tienen piel, ya tienen tendones, ya están de pies, pero ahora sopla el espíritu para que el espíritu venga sobre ello y lo levante. Entonces, esos dos elementos Dios tuvo para levantar esta nación de Israel. De modo que no permitió la destrucción y la fosilización por los planes, por lo que Dios iba a hacer a través de esta nación, por lo que Dios había prometido. Entonces yo creo que también Dios tiene planes contigo, con muchas personas, también como tú, y que a pesar de lo que estén pasando y de la condición que estén, Dios nos va a permitir la fosilización, va a detener el proceso. No permitió que Satanás destruyera el hombre del huerto, no permitió que Israel, la nación de Israel fuera destruida en Egipto, no permitió que lo fosilizaran en los imperios donde fueron desterrados, porque Dios siempre preserva a su pueblo. Y tampoco hoy va a permitir la fosilización, el deterioro, la destrucción de la nación. ¿Qué es lo que están procurando los enemigos de Israel? ¿Qué es lo que quiere Irán? ¿Qué es lo que quieren otros países? Bombas atómicas para fosilizarlo, para destruirlo. Pero Dios ha dicho que mejor falta el sol y la luna en su presencia y no Israel. No estoy diciendo con esto que Israel se está portando bien con Gaza en estos momentos, pero sí te estoy diciendo el plan y los planes de Dios para con esa nación, porque así quiso hacerlo. Entonces, la palabra dice, la palabra enseña que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Yo quiero ser un poquito enfático con esto, porque los religiosos no entienden este dato. Hay quienes creen que los justos no se caen. Bueno, la palabra dice que el justo se cae. El que se cae y no se levanta es el inconverso, el impío, el que no tiene a Dios. Pero la gente que tiene a Dios se cae y se levanta. Por eso muchas personas criticaron la canción Yo me caigo, tú me levantas, yo me caigo, tú levantas, pero hasta cierto punto es bíblico. Porque el justo se cae y se levanta, se cae y se levanta. Eso no significa de que estamos entrando de pecando y pecando y pecando y pecando y saliendo. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que nuestras debilidades, los ataques, las dificultades pueden generar caída, deterioro, dificultades, pero que Dios está ahí para sostener y para levantar, para ayudar. Yo te quiero decir algo a ti que tiene una tendencia inclinada hacia la religión. La religión le ha hecho mucho daño al evangelio. Porque si la palabra dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Hay personas que se han caído 3, 4 y todavía le faltan 4 caídas para levantarse. Hay otros que tienen 6 caídas. Hay justos que tienen 6 caídas. Y tú tienes que darle la oportunidad de que se levante la número 7 porque el día ya Dios se la dio. 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Estamos hablando que hay condiciones espirituales, emocionales, económicas, en diferentes áreas. El Señor te está diciendo que no creas que te dejó solo por un proceso que está pasando, porque en ese proceso que tienes, te va a levantar porque es Dios que te da la fuerza. El justo siempre se va a levantar, porque el 7 significa perfección, algo ilimitado. Dios siempre estará ahí. Pero ¿qué pasa? El religioso no tiene la capacidad. Su condición, y muchos de ellos son arminianos. Los arminianos tienen una formación que ha sido dañina para el crecimiento y para el evangelio. Yo no soy ni arminiano ni soy calvinista. Yo no sé si ustedes van a poner a mí.
pero yo no soy arminiano ni calvinista, porque los arminianos tienen problemas. Es que el arminiano entiende que lo que consigue en el evangelio se lo gana ayunando, orando, haciendo ellos. Y porque yo ayuno, yo me santifiqué. Y porque yo hago esto, Dios me dará aquello. Y yo tengo que mantener esto. Y tiene un concepto de caer de la gracia. ¿Quién se cae de la gracia? Yo conozco, lo que yo conozco que se cayó de la gracia fue Satanás, que estaba dentro de la gracia de Dios. Judas tuvo una oportunidad de gracia con Jesús. Y lo que Pablo habla en el libro de Gálatas, que dice que lo que vuelvan a la ley de la gracia caen. Caer de la gracia es dejar el evangelio por irte a judaizar. Eso es caer de la gracia. Caer en pecado no es caer de la gracia. Pintarte una uña no es caer de la gracia. Ponerte un pantalón no es caer de la gracia. Eso no es caer de la gracia. Eso es caer en pecado o en debilidades o caer en violando las reglas de una iglesia que te prohíbe cosas, pero caer en pecado. Entonces los arminianos tienen la de perder en esa área porque entienden que cuando una persona desobedece y una persona tiene alguna debilidad, ya no es cristiano. No, porque no pudo, porque no, esto no es de hombre, hermano. A mí me llamó el Señor, a ti te llamó el Señor. No es cuestión de nosotros. Dios no puso un down payment para la salvación. Y después nosotros tenemos que hacer los pagareces. Dios nos salvó por su amor, por su gracia y su misericordia. Un regalo. Y los dones son irrevocables. De modo que el religioso no entiende este concepto. Por eso, cuando una persona cae, ellos agarran la ametralladora y le dan el tiro de gracia a esta persona que tuvo el problema. Yo conozco muchos pastores, evangelistas, líderes con grande ministerio que Dios lo ha levantado, pero han tenido alguna situación y en vez de buscar ministerios que los restauren, hombres de Dios restauradores, se han encontrado con un religioso, con una ametralladora, para terminar de darle el tiro de gracia. Satanás lo empuja y ellos lo matan. Entonces, porque, y esto yo te lo digo enfáticamente, para que no te dejes caer, no te dejes caer, no permita que ninguno en esta tierra te fosilice, porque Dios te trajo con proyectos, con planes, con propósitos, y siempre Satanás va a empujar al hombre posicionado en el reino, a la mujer posicionada en el reino. Pero el contexto religioso, esa actitud y duro que se dan esa gente cuando tienen problemas, esa formación arminiana lo mata. El arminiano, cuando tiene un problema espiritual, se cree como que ya Dios le quitó la salvación. Le hacen creer que ya, como que ya tiene que andar asustado. El arminiano ha creado miedo en las personas, así como el calvinismo ha generado un libertinaje. El arminiano ha desatado miedo. Yo quisiera que un día tú puedas como llegar a un encuentro. El arminiano, tú tienes que andar asustado. O que si Cristo viene y no te encuentra orando, te queda. O que si te molestaste y hiciste una mala sangre, ay, si Cristo viene, te quedaste. Si tiene un mes que no va a la iglesia, ay, Cristo viene, me quedo. Entonces, los calvinistas tienen el otro extremo de que como tú eres salvo y siempre salvo, entonces no importa la condición que tú estés, ya Dios te eligió, así que tú puedes hacer lo que tú te dé la gana. Entonces cae en otro extremo. Pero ese no es el tema de hoy, simplemente quise tocar para que la gente tenga una idea que yo le estaba diciendo a mi mentor
que de hecho es de la escuela calvinista, pero también está igual que en la posición mía, donde yo le dije a él, no hay otra escuela que no sea Calvino y que no sea Arminio. Pudiera haber otra escuela, porque es que no estoy de acuerdo con puntos calvinistas, pero tampoco estoy de acuerdo con puntos arminianos, y ahí yo ando buscando, yo soy bíblico. Entonces, si yo hubiese tenido una mente arminiana, o me hubiese llevado de lo que el hombre me hace, o de lo que el enemigo, o de la persona que el enemigo usó, de la circunstancia que el enemigo usó, yo no estuviese aquí. No, porque para un religioso yo no debo estar aquí. Para un, para una persona que no conoce bien el evangelio de Cristo, yo debo ponerme una corbata para estar aquí. Yo mejor me voy a callar, pues no me quiero traer esos temas, porque yo no quiero contar el problema. Yo lo único que te quiero decir es, lo único que puedo decir es que no puede dejar que te fosilicen, porque Dios es el que tiene la última palabra con tu vida. Satanás va a usar circunstancias para desviarte para tratar de fosilizarte. Va a usar personas que ataquen tu vida, tu ministerio, que no crean en ti, que te empujen. Va a usar un estado espiritual que tú tengas, donde sientas que ya tú no puedes, de que ya Dios no está a tu lado, de que ya te caíste. Va a usar eso para tratar de enterrarte. Va a usar un pecado que cometiste para decirte ya tú pecaste, ya tú no puedes seguir adelante. Va a usar la economía, va a usar tu depresión, que está deprimido. Va a buscar fórmulas por la cual tú te desanimes y no quieras no intente de nuevo hacer lo que Dios te llamó a hacer. Pero yo estoy en este video hoy, no está por casualidad. Estás en este video para que tú entiendas. El Señor te dice a ti, no te dejes fosilizar, no te dejes, no te dejes matar. Sal de los círculos que te están destruyendo. Sal de los escenarios que te estancan. Apártate de las personas que te dañan emocional, espiritualmente. Sal de los círculos donde no te estancan tu ministerio. Sal del ambiente, abandona el ambiente que te lleva a la carnalidad y te aparta de lo espiritual. Deja los términos negativos. Visualiza el futuro con éxito, que no esté en tus manos, esté en las manos de Dios. Dios trabaja sobre una visión. A Dios le gusta a la gente visionaria. Dios dice, derribado, pero no destruido. Derribado, pero no destruido. Entonces, tú tienes que decir, estoy en una situación emocional que no es la mejor, pero yo me voy a levantar, porque Dios está conmigo. Dios me va a ayudar. No simplemente declararlo, no. Dios me va a ayudar. Estoy en una situación económica que en desesperación, pero tiene que siempre confiar que Dios te va a ayudar. Estoy pasando por una situación espiritual, la peor, pero Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Te reitero, Dios ha levantado a su pueblo Israel durante años, ha sostenido la iglesia por generaciones. De modo que no dejes que te conviertas en un fósil. Lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres. En este mundo tendremos aflicción. El reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los violentos lo arrebatan. No escuche voces que te detienen, que te avergüenzan, que te quieren neutralizar. La vida no es la que tú estás viviendo, la vida es más allá, la vida es mejor. Y termino diciéndote esto. Antes
de que Cristo viniera a la tierra, nosotros éramos como fósiles, no teníamos vida. Pero Cristo Jesús nos dio vida, nos sacó de la muerte. Fuimos trasladados del fósil de las tinieblas o del ambiente fosilizante de las tinieblas y nos han traído a la luz. Hemos recobrado vida. Así como Dios sacó a Israel de Egipto y sacó a Israel de las naciones donde lo querían de fosilizarlo y destruirlo, así Dios también a nosotros como pueblo nos ha dado la oportunidad de tener vida en Él. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Recuérdalo, te lo menciono mucho, porque tienes que después de este video decir, no permitiré que nadie me convierta en un fósil. No voy a pasar al zafacón de la historia. Ninguna circunstancia me va a llevar al zafacón de la historia. Voy a salir de este mundo cumpliendo el plan y el propósito por el cual vine. Tuve caída, tuve resbalones, tuve pérdida, tengo situaciones emocionales, tengo circunstancias, pero no permitiré que ninguna de estas cosas me conviertan en un fósil. Agárrate de esa palabra. Gracias por estar hasta el final. Ahora te invito a que te suscribas al canal y si tú crees que esta palabra bendice a otros, envíasela. Nos ayuda cada vez que le da like y cada vez que lo comparte. Sí, muchas gracias y será pues hasta la próxima.